Unidad 8. Efecto de los contratos. Efecto vinculante, efecto relativo. Cuando hablamos de los efectos de los contratos, estamos haciendo referencia a las relaciones obligatorias que se traban entre las partes. Los contratos tienen efectos objetivos, las relaciones jurídicas que crea, las obligaciones que nacen; subjetivos, responde a la pregunta: ¿a quién se extienden sus efectos? Dentro de estos efectos subjetivos encontramos al efecto vinculante. Efecto vinculante. El artículo 959 del Código Civil y Comercial nos dice que todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos que la ley lo prevé. El efecto vinculante hace referencia a la obligatoriedad de los contratos. Límites a la fuerza obligatoria de los contratos. Validez del contrato. El Código Civil y Comercial establece la obligatoriedad de lo acordado por las partes en los contratos, en tanto ellos hayan sido válidamente celebrados. La expresión tiene una significación amplia, pues abarca tanto los supuestos de afectación a un interés particular en los que se requerirá el planteo de un sujeto legitimado para objetar la validez del acto. Efecto relativo de lo convenido. Las partes pueden regular sus propios intereses, pero no pueden pretender imponerlos a quienes no consintieron en formar parte del contrato, para lo que encuentran un límite en la vigencia del principio del efecto relativo de los contratos, la mutabilidad de los términos del contrato, alteración por acuerdo de las partes, la modificación de los términos de un contrato o su extinción voluntaria son resorte de las partes que lo celebraron, cuyo contenido permanecerá inmutable en tanto no se verifiquen acuerdos modificatorios o extintivos. Modificación de fuente legal. En el Código Civil y Comercial se prevén institutos como el de la lesión para por problemas originarios o el de imprevisión para conflictos sobrevinientes que posibilitan la generación de cambios a los términos de un contrato. Las partes deben atenerse a sus pactos y cumplirlos. Lo acordado prevalece sobre las normas supletorias. Ninguno de los contratantes tiene facultad para extinguirlo ni modificarlo, por su sola voluntad, salvo excepciones expresas, pactadas o previstas en la ley. En sentido concordante, el artículo 960 del Código Civil y Comercial sostiene que los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sea a pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley, o de oficio cuando se afecta de modo manifiesto el orden público. Fundamento de la obligatoriedad del contrato. Podría decirse que el fundamento de la obligatoriedad del contrato reside en la fuerza que le da la ley. Sin embargo, en la actualidad, prevalece una postura mayor que, sin desconocer el valor legal del principio, muestra el fundamento moral que impone honrar a la palabra empeñada, el económico, que observa la significación que adquiere el cumplimiento del contrato en el ámbito del mercado, y el valorativo, que reconoce en la obligatoriedad del contrato el sentido de la justicia conmutativa, emergente de la equivalencia de las prestaciones, de la justicia distributiva que se expresa en la función social y ambiental del contrato, en la búsqueda de una última personalización de los contratantes y una mejor organización social. Efecto relativo. La eficacia relativa tiene que ver con los alcances subjetivos. ¿A qué sujeto alcanza ese contrato que se celebra? El contrato alcanza a las partes, a los sucesores, pero no a los terceros. En principio, hay una rigidez sobre lo establecido, pero luego van surgiendo excepciones o efectos a terceros, hacia otros contratos o hacia otras partes. Los terceros tienen un deber de abstenerse y no interferir en el contrato de lo acordado por las partes en la medida que no los grave o perjudique. Por eso, el código también nos advierte de que aunque los terceros no están llamados a cumplir el contrato, sí tienen el deber de respetarlo, no dañándolo injustamente. El Código Civil y Comercial dice que el contrato solo tiene efecto entre las partes contratantes, no lo tiene con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley. Efectos directos. Recaen sobre las partes, salvo disposición legal que autorice su extensión a terceros. Efectos indirectos. El contrato comienza a sociabilizar y entran en juego los terceros que no son parte. Partes del contrato. Se considera parte del contrato, establece el Código Civil y Comercial, quien le otorga nombre propio, aunque lo haga en interés ajeno. Juan manda a Pedro a un kiosco a comprarle un alfajor. Pedro lo compra a nombre suyo, o sea, a nombre propio, pero en interés de Juan, que es quien quiere el alfajor.
quien es representado por un otorgante que actúa en su nombre o interés. Vengo en nombre de Juan a pagar el alquiler. Quien manifiesta la voluntad contractual, aunque ésta sea transmitida por un corredor o por un agente sin representación. Sucesores universales o herederos. El herederos o sucesor universal es aquel a quien pasa todo o una parte indivisa del patrimonio de otra persona a raíz de la muerte de esta última. Artículo 2278. Dispone este artículo que la herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen por su fallecimiento, lo que implica que los efectos de los contratos que han tenido al causante como parte se transmiten a los sucesores universales. En la misma línea, el artículo 1024 establece que los efectos del contrato se extienden activa y pasivamente a los sucesores universales, a menos que las obligaciones que el contrato genere sean inherentes a la persona o que su transmisión sea incompatible con la naturaleza de la obligación o esté prohibida por una cláusula del contrato o de la ley. El sucesor universal ocupa el lugar del causante. Afirmar esto importa sostener que el sucesor universal es dueño de las cosas que pertenecían al causante, carga con las obligaciones que pesan sobre las cosas recibidas y se constituye en parte de los negocios jurídicos celebrados por el causante. Los contratos solo pueden transmitir efectos a terceros, tanto activa como pasivamente, cuando su objeto concierne a bienes transmisibles por vía hereditaria, lo que no ocurre en los siguientes casos: cuando establecen obligaciones inherentes a la persona que fallece, cuando la transmisión es incompatible con la naturaleza de la obligación, cuando la transmisión se encuentre prohibida por una cláusula del contrato de la ley. Finalmente, debe señalarse que los sucesores universales, que vale resaltar, nunca pueden serlo por acto entre vivos, ocupan el lugar del causante, otorgante del contrato, desde el mismo momento del fallecimiento. Sin embargo, a los efectos de la actuación judicial tiene importancia decisiva la llamada investidura de la calidad de heredero. Esa investidura la tienen los herederos forzosos, ascendientes, descendientes y cónyuge, ipso iure, desde el mismo momento del fallecimiento. Artículo 2337. En cambio, los otros herederos la tienen, si son colaterales, por la declaratoria de herederos dictada por el juez, la cual les reconoce el carácter de tales siempre que justifiquen el título hereditario invocado. Artículo 2338, párrafo primero. Si son designados por testamento, por el auto judicial que lo aprueba en cuanto a su forma. Artículo 2338, párrafo segundo. A partir de que el heredero ha sido investido como tal, podrá ejercer las acciones transmisibles que correspondían al causante. Por tanto, mientras no ostente tal investidura, el heredero no podrá demandar a terceros ni ser demandado por estos. Situación de los terceros. El Código Civil y Comercial nos dice que el contrato no hace surgir obligaciones a cargo de terceros, ni los terceros tienen derecho a invocarlo para hacer recaer sobre las partes obligaciones que ésta no han convenido. Tercero, es toda persona que no es parte del acto. Tenemos terceros interesados, herederos de cuotas, sucesores a título singular, acreedores quirografarios, terceros no interesados. Pueden miscuirse o sufrir los efectos del contrato. Los acreedores de las partes pueden establecer acciones como la acción directa subrogatoria. Acción directa. Mediante esta acción, el acreedor pretende el cumplimiento de su prestación y que el objeto de la prestación ingrese directamente a su patrimonio y no al patrimonio de su deudor. El acreedor ejerce esta acción por derecho propio y en su exclusivo beneficio. Requisito: crédito exigible del acreedor contra su propio deudor, una deuda correlativa exigible del tercero demandado a favor del deudor, homogeneidad en ambos créditos entre sí. Ninguno de los dos créditos debe haber sido objeto de embargo anterior a la promoción de la acción directa. Acción subrogatoria. Es la acción mediante la cual el acreedor, poniéndose en lugar de su deudor, ejerce los derechos y acciones que éste tiene respecto de un tercero que es su deudor. Se lo denomina subrogatoria porque quien acciona se subroga en los derechos de su deudor, sustituyéndolo en su ejercicio. Se pone en lugar del otro. El acreedor inicia esta acción cuando no hay bienes, dinero en el patrimonio de su deudor. El efecto principal es que los bienes o cosas ingresan al patrimonio del deudor y el acreedor, que inicia la acción subrogatoria, no tiene preferencia respecto del resto de los acreedores. Incorporación de terceros al contrato. Contrato a nombre de tercero.
El artículo 1025 dispone que quien contrata a nombre de un tercero solo lo obliga si ejerce su representación. A falta de representación suficiente, el contrato es ineficaz. La ratificación expresa o tácita del tercero suple la falta de representación. La ejecución implica ratificación tácita. La representación puede ser legal, voluntaria u orgánica. Los actos celebrados por el representante en nombre del representado y en los límites de las facultades conferidas por la ley o por el acto de apoderamiento produce efecto directamente para aquel. La falta de representación puede ser subsanada por vía de la ratificación expresa o tácita. Ratificación. Suple el defecto de representación. Luego de la ratificación, la actuación se da por autorizada con efecto retroactivo al día del acto, pero es inoponible a terceros que hayan adquirido derechos con anterioridad. Tiempo de la ratificación. La ratificación puede hacerse en cualquier momento, pero los interesados pueden requerirla, fijando un plazo para ello que no puede exceder de 15 días. El silencio se debe interpretar como negativa. Si la ratificación depende de la autoridad administrativa o judicial, el término se extiende a 3 meses. El tercero, que no haya requerido la ratificación, puede revocar su consentimiento sin esperar el vencimiento de estos términos. Manifestación de la ratificación. Expresa o de cualquier acto o comportamiento concluyente que necesariamente importe una aprobación de lo que haya hecho el que invoca la representación. Responsabilidad por inexistencia o exceso de representación. Si alguien actúa como representante de otro sin serlo, o en exceso de las facultades conferidas por el representado, el responsable del daño que la otra parte sufra por haber confiado, sin culpa suya, en la validez del acto, se hace saber al tercero la falta o deficiencia de su poder, está exento de dicha responsabilidad. Promesa del hecho del tercero. El artículo 1026 del Código Civil y Comercial dispone que quien promete el hecho de un tercero queda obligado a hacer lo que es razonablemente necesario para que el tercero acepte la promesa. Si ha garantizado que la promesa sea aceptada, queda obligado a obtenerla y responde personalmente en caso de negativa. La obligación pesa sobre el promitente, quien promete, puesto que el tercero no puede quedar obligado por el hecho de otro. Cuando el legislador afirma que el promitente responde personalmente, debe entenderse en el sentido de asumir las consecuencias de la frustración. Quien solo promete el hecho del tercero, obligación de medio, se obliga a concretar las diligencias exigibles conforme al negocio y no será responsable si adecua su actividad a él mismo actuar diligente. Quien promete el resultado de la aceptación del tercero, obligación de resultado, genera una expectativa adicional, cuya violación habrá de hacerlo responsable con independencia de su obrar diligente, resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 1723, cuando de la circunstancia de la obligación o de lo convenido por las partes surge que el deudor debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva. Finalmente, la aceptación del tercero lo hace responsable de la ejecución de su prestación y produce efectos liberatorios para el obligado, salvo que éste hubiera asumido la garantía de cumplimiento. Una cuestión más compleja se presenta con relación al contenido de la obligación del aceptante. Puede que la promesa explicite los términos del negocio a su cargo, en cuyo caso la aceptación supondrá su conformidad. Más allá de ello, es claro que la aceptación siempre puede ir acompañada de la negociación de otras condiciones. Estipulación a favor de tercero. La estipulación a favor de tercero es un contrato mediante el cual el deudor, denominado promitente, se compromete frente a otra persona, denominada estipulante, a ejecutar una prestación en beneficio de un tercero. Sujeto del contrato. Estipulante, quien tiene la iniciativa de beneficiar al tercero. Promitente, quien se obliga frente al estipulante a ejecutar las prestaciones objeto de su obligación contractual en favor del tercero. Beneficiario, es un tercero ajeno al contrato, no participa del perfeccionamiento del negocio en el cual se pacta la estipulación, pero va a ser el acreedor de las prestaciones del promitente. Es importante destacar que el estipulante debe actuar en nombre propio, ya que si actuara en nombre del tercero, estaría obrando en su representación. Las únicas partes del contrato son el estipulante y el promitente. El beneficiario nunca asume el rol de parte contractual, aun cuando acepte el beneficio. El derecho que se estipula al tercero es intransmisible. Con respecto al tercero, este no es necesario que esté
determinada en el contrato al momento de su celebración, la estipulación a favor de otro admite que el tercero beneficiario sea determinable. Esto quiere decir que se lo pueda determinar en el momento de hacerse efectivo el beneficio, de acuerdo a las pautas fijadas en el contrato. Ejemplo, en un concurso literario puede establecerse que el ganador obtendrá un premio consistente en una suma de dinero. Está claro que al momento de instituirse el premio, el tercero beneficiario no ha sido determinado, pero están dadas las pautas para determinarlo. Será el que realice el mejor trabajo y gane el concurso. Debe tenerse presente que el beneficio puede ser otorgado al tercero de forma parcial o total. En caso de ser parcial, pueden ser varios los beneficiarios y entre ellos puede estar el propio estipulante. Acciones entre el estipulante y el promitente. El estipulante puede exigir al promitente el cumplimiento de la prestación, sea a favor del tercero beneficiario aceptante, sea a su favor si el tercero no la aceptó o el estipulante la revocó. Resolver el contrato en caso de incumplimiento, sin perjuicio de los derechos del tercero beneficiario. Revocación de la estipulación a favor de tercero. El estipulante puede revocar la estipulación mientras no reciba la aceptación del tercero beneficiario, para lo que debe contar con la conformidad del promitente, cuando éste tenga interés patrimonial o extrapatrimonial en su perduración. Cuestión que debe establecerse caso por caso. De tal modo, cuando no existe tal interés, la revocación operará como un acto unilateral recepticio, pero cuando aquel se verifique, adquirirá la naturaleza de un acto complejo que requiere la conformidad de estipulante y de promitente, por lo que se dará como una suerte de rescisión bilateral del vínculo contractual base. El tercero, que debe estar determinado o ser determinable en el contrato, cuenta con un derecho a su favor que nace del acuerdo entre estipulante y promitente. Sin perjuicio de ello, el beneficiario tiene la facultad de rechazar o aceptar la ventaja creada a su favor. El rechazo autoriza al estipulante a reclamar la prestación que debía cumplirse al tercero, salvo pacto en contrario. La aceptación, que no está sujeta a formalidad alguna, debe ser recepticia, esto es, dirigida a una persona determinada. Ante la notificación del beneficio acordado, el tercero tiene tres posibilidades: guardar silencio o rechazar. El promitente queda obligado a favor del estipulante, salvo que se haya pactado lo contrario. Aceptación. El beneficio ya no puede ser revocado. La facultad de aceptar el beneficio es intransmisible, salvo pacto en contrario. Luego de la aceptación, el beneficiario puede exigir de manera directa la ejecución de la prestación prometida, para lo cual dispone de todos los medios legales para ello. Artículo 1027. Estipulación a favor de tercero. Si el contrato contiene una estipulación a favor de un tercero beneficiario, determinado o determinable, el promitente le confiere los derechos o facultades resultantes de lo que ha convenido con el estipulante. El estipulante puede revocar la estipulación mientras no reciba la aceptación del tercero beneficiario, pero no puede hacerlo sin la conformidad del promitente si éste tiene interés en que sea mantenida. El tercero aceptante obtiene directamente los derechos y las facultades resultantes de la estipulación a su favor. Las facultades del tercero beneficiario de aceptar la estipulación y de prevalerse de ella luego de haberla aceptado no se transmiten a sus herederos, excepto que haya cláusula expresa que la autorice. La estipulación es de interpretación restrictiva. Naturaleza jurídica del derecho conferido a terceros. El primer párrafo del artículo 1027 del Código Civil y Comercial establece: si el contrato contiene una estipulación a favor de un tercero beneficiario determinado o determinable, el promitente le confiere los derechos o facultades resultantes de lo que ha convenido con el estipulante. En base a la interpretación del mismo, podemos dar cuenta que las partes del contrato son el estipulante y el promitente, este último obligado frente al tercero beneficiario, el cual no es nunca parte, es siempre tercero, ni siquiera cuando adquiere el beneficio. El párrafo tercero de la norma antes citada establece que el tercero aceptante obtiene directamente los derechos y las facultades resultantes de la estipulación a su favor. La solución reconoce expresamente la teoría del beneficio directo, según la cual el derecho del tercero se adquiere por efecto de la propia estipulación. Contrato por persona a designar. Artículo 1029. Contrato para persona a designar. Cualquier parte puede reservarse la facultad de designar ulteriormente a un tercero para que asuma su posición contractual, excepto si el contrato no puede ser celebrado por medio de representante o la determinación de los sujetos es indispensable.
La asunción de la posición contractual se produce con efectos retroactivos a la fecha del contrato cuando el tercero acepta la nominación y su aceptación es comunicada a la parte que no hizo la reserva. Esta comunicación debe revestir la misma forma que el contrato y ser efectuada dentro del plazo estipulado o en su defecto dentro de los 15 días desde su celebración. Mientras no haya aceptación del tercero, el contrato produce sus efectos entre las partes. El contrato para persona a designar, también llamado contrato en comisión, es aquel contrato por el cual una de las partes manifiesta que, si bien celebra el contrato a nombre propio, se propone transferir a un tercero los derechos y obligaciones derivadas del contrato. Es esta una práctica usada con cierta frecuencia, en especial en la compraventa de inmuebles con el fin, o bien, de dejar oculto el nombre del verdadero comprador que por cualquier motivo no quiere aparecer como tal, o bien, de gozar de una amplia libertad para transferir los derechos y obligaciones emergentes del contrato, para lo cual se cuenta con el consentimiento anticipado del vendedor. La incorporación del pacto produce diferentes efectos, a saber, mientras se encuentre pendiente la designación, el contrato proyecta sus efectos entre las partes. La fórmula empleada no le acuerda al negocio carácter condicional, aunque podría pactarse. La designación deberá concretarse en el plazo estipulado o en su defecto dentro de los 15 días desde su celebración. El vencimiento del mismo produce la caducidad del derecho a designar. Para lograr el propósito buscado por el designante, esto es, que su intermediación sea exitosa, concluyendo en su liberación, es menester que el tercero acepte el nombramiento y que la aceptación sea comunicada a la parte que no hizo la reserva. La designación ajustada en tiempo, forma y contenido implica la asunción de la posición contractual por parte del designado, con efectos retroactivos a la fecha del contrato. No se trata, por tanto, de un caso de cesión de posición contractual, sino de sustitución del rol originariamente asumido por una de ellas. Es una facultad de designar a futuro una persona que ocupe tu lugar en el contrato. Contrato por cuenta de quien corresponda. El contrato por cuenta de quien corresponda, regulado en el artículo 1030 del Código Civil y Comercial, supone que una de las partes lo celebra a nombre propio, pero por cuenta de otro, que no se indica o individualiza al tiempo del perfeccionamiento, quedando su determinación sujeta a hechos posteriores al contrato. Quien así actúa asume el rol de parte, pese a no ser titular del interés regulado. En nuestros derechos se reconocen diferentes aplicaciones prácticas, en especial en materia de transporte. Se acepta que el transportista pueda depositar las cosas transportadas si el destinatario no puede ser encontrado o se niega a recibirlas. Contratos conexos. Definición. El Código Civil y Comercial lo define en su artículo 1073 de la siguiente manera. Hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hayan vinculados entre sí por una finalidad económica común previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado perseguido. Esta finalidad puede ser establecida por la ley expresamente pactada o derivada de la interpretación conforme con lo que se dispone en el artículo 1074. Requisitos. Presencia de dos o más contratos. Los contratos deben ser autónomos. Los contratos autónomos reconocen entre ellos una finalidad económica común. Interpretación. Los contratos conexos deben ser interpretados los unos por medio de los otros, atribuyéndoles el sentido apropiado que surge del grupo de contratos, su función económica y el resultado perseguido. Efectos. Según las circunstancias, probada la conexidad, un contratante puede oponer las excepciones de incumplimiento total, parcial o defectuoso, aún frente a la inejecución de obligaciones ajenas a su contrato. Atendiendo al principio de la conservación, la misma regla se aplica cuando la extinción de uno de los contratos produce la frustración de la finalidad económica común. La señal o arras. Concepto. La señal o arras, es la entrega de una cosa mueble o de una suma de dinero que una de las partes contratantes realiza a favor de la una u otras. Tiene dos finalidades: asegurar el cumplimiento del contrato, permitir el arrepentimiento. Con respecto a su naturaleza jurídica, la seña o arras es una cláusula accidental del contrato. Las partes pueden incorporarlas al contrato. Con respecto a la entrega de la cosa, la misma se puede realizar en cualquier momento antes del cumplimiento, esto es, antes de la celebración del contrato, en forma contemporánea con ello o luego para reforzar el cumplimiento asumido. Clases.
Hay dos clases, confirmatoria y penitencial. Seña confirmatoria. La seña confirmatoria consiste en un adelanto de una parte del precio o en la entrega de una cosa mueble como garantía del cumplimiento de un contrato o más aún como principio de ejecución del contrato, a la inversa de la seña penitencial que abre un derecho de arrepentimiento. La confirmatoria implica la renuncia a esta posibilidad. La seña confirmatoria tiene el carácter de pago parcial si es de la misma especie que lo que debe darse por el contrato. Artículo 1060. Si la seña fuera de diferente especie de la prestación prometida, lo que en la práctica es desusado, o si la obligación es de hacer o no hacer. Cumplida la obligación, la cosa mueble dada como seña debe devolverse. Se puede incorporar en todos los contratos. Efectos. Si el contrato se cumple, la seña se imputa a cuenta de lo debido si la cosa participa de la naturaleza de la cosa debida. Si no, se la debe restituir. Si el contrato se resuelve por incumplimiento, el accipiens no puede retener seña, debe devolverla. Seña penitencial. El efecto típico de la seña penitencial es el derecho de arrepentimiento que confiere a las partes, esto es, el derecho a no cumplir el contrato que se le reconoce a quien justamente no quiere cumplirlo. Solo se pueden incorporar en los contratos bilaterales. Forma de manifestar el arrepentimiento. La parte que ha entregado la seña puede manifestar su arrepentimiento en forma expresa o tácita, puesto que la ley no exige términos formales. La parte que ha recibido la seña debe, en cambio, no solo manifestar expresamente su arrepentimiento, sino acompañarlo de la devolución doblada de la seña. Y si la otra parte, interesada en mantener el contrato, se negara a recibirla, deberá consignar judicialmente dicha suma. La mera manifestación verbal es insuficiente porque no pasa de ser una promesa de devolver una suma de dinero, lo que es muy diferente a devolverla realmente. El arrepentimiento, además, debe ser actual e incondicional, es decir, no se lo puede hacer depender de un acontecimiento futuro e incierto ajeno a las defensas planteadas en la litis, tal como si el vendedor manifiesta arrepentirse para el caso de que no se le conceda el préstamo bancario que esté gestionando. Oportunidad del arrepentimiento. En el tiempo que las partes pactaron, si las partes no fijaron plazo, el límite es el comienzo de ejecución por otra vía. La mora. Si el contrato ha fijado término para el ejercicio del arrepentimiento, no podrá hacerse valer después de vencido. Si no hay término para el arrepentimiento, pero sí para el cumplimiento de las obligaciones, aquel derecho puede ser ejercido hasta la constitución en mora del deudor. Finalmente, si una de las partes hubiera demandado judicialmente el cumplimiento del contrato, el demandado puede arrepentirse hasta el momento de contestar la demanda si previamente no medió constitución en mora, pues en tal caso habría perdido ya la facultad de arrepentimiento. El derecho de arrepentimiento se pierde desde que la parte que pretende hacerlo valer ha comenzado a ejecutar el contrato. Por principio de ejecución debe entenderse todo acto que demuestra inequívocamente la voluntad de cumplir con las obligaciones contraídas. Se ha declarado que constituye principio de ejecución que impide el arrepentimiento, la entrega de la posesión al comprador, la entrega de una nueva suma a cuenta de precio posterior al boleto, la autorización conferida al comprador para que realice por cuenta propia refacciones en el edificio, para construir un placar en el departamento y para guardar muebles en el depósito común de los copropietarios. Efectos. Optan por cumplir el contrato, la seña tiene entonces el carácter de pago parcial si es de la misma especie que lo que debe darse por el contrato. Artículo 1060. Si la seña fuera de diferente especie de la prestación prometida o si la obligación es de hacer o no hacer, cumplida la obligación, la cosa mueble dada como seña debe devolverse. Cualquiera de las partes opta unilateralmente por arrepentirse. Si quien se arrepiente es quien entregó la seña, pierde esta. Si quien lo hace es el que la recibió, debe restituirla doblada. Artículo 1059. La restitución doblada significa que, si lo recibido es dinero, debe devolverse lo recibido y entregarse además otra suma dineraria igual. Si lo recibido es una cosa mueble, debe devolverse la cosa y una suma dineraria equivalente al valor de la cosa. La seña juega aquí a modo de cláusula penal. Señala la medida de la indemnización y los contratantes no podrían demostrar
que los daños sufridos por la parte no culpable han sido menores para pretender una reducción de la pena, ni que han sido mayores para reclamar una cantidad superior. Ambas partes, de común acuerdo, resuelven rescindir el contrato. Aquí también media arrepentimiento, pero es bilateral. No juegan ya los principios propios de la seña, sino de la rescisión. En consecuencia, ni el comprador pierde la seña, que debe serle devuelta, ni el vendedor tiene otra obligación que devolverla, simplemente no doblada. Esta hipótesis es aplicable también a la seña confirmatoria, pues como se dijo, se trata de una rescisión bilateral. Una de las partes, sin hacer valer el derecho de arrepentirse, incurre en incumplimiento. La otra parte tiene entonces dos acciones, una para reclamar el cumplimiento del contrato, la otra para pedir la resolución. Modalidades. Artículo 1060. Como señal o arras pueden entregarse dinero o cosas muebles. Si es de la misma especie que lo que debe darse por el contrato, la señal se tiene como parte de la prestación si el contrato se cumple, pero no si ella es de diferente especie o si la obligación es de hacer o no hacer. Seña y cláusula penal. Diferencias. La seña puede autorizar el arrepentimiento de las partes, la cláusula penal no. En caso de tratarse de una seña penitencial, la facultad de arrepentirse puede estar prevista en favor de ambas partes. En cambio, la cláusula penal funciona solo a favor del acreedor. La seña está prevista para el caso de arrepentimiento de las partes, mientras que la cláusula penal se fija en caso de retardo o incumplimiento de la obligación.